Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Bonescayan, que le habla de salud, le agradece una vez más. Junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al presidente del Banco Central, contador economista Diego Labat. Gracias por estar en Quién es Quién. Buenos días, Gustavo. Bueno, un gusto para mí estar acá. ¿Qué lo desafía más, los años que vivimos 2020-2021 en pandemia o la actual situación económica por la guerra, por los precios internacionales que han presionado fuertemente la inflación en Uruguay? Usted tiene que estar trabajando todo el tiempo con el tema de inflación, con el tema de aumento de los precios. ¿Qué lo desafía más? Bueno, uno con los años lo que va aprendiendo es que siempre hay una cuestión distinta que lo desafía a uno, ¿no? Y son desafíos distintos. Claramente la pandemia nos desafió el miedo a que se cortara la cadena de pago, pensando desde el punto de vista del Banco Central, ¿no? Que se cortara el crédito, que la economía fluyera, bueno, y apuntamos para ahí. Ahora que muchos de esos problemas pasaron y están semi-resueltos o casi resueltos, los problemas pasan a ser otros y bueno, los conflictos internacionales, los problemas de oferta, bueno, distintas cuestiones nos presionan, hoy nos están presionando sobre la inflación y bueno, a nosotros y al resto del mundo. Entonces, bueno, creo que son desafíos distintos, hay que afrontarlos de forma distinta y bueno, y adaptarse, ¿no? Parece difícil pensar en que uno cuando tiene responsabilidades de una organización que tiene ciertos objetivos y se encuentra en un ambiente absolutamente calmo, siempre va a haber, cuando no es una cosa, siempre va a haber. ¿Le cree a que la guerra provoca todo este aumento de precios o hay una especulación y hay gente que está aprovechando la excusa de la guerra para aumentar los precios? No, creo que es muy claro que hay un efecto, ¿no? Digo, después tan directo, aumenta hasta la soja, todo. Bueno, después puede haber algún movimiento, uno no puede descartar que haya algún movimiento en particular en algún rubro, pero eso siempre pasa y después... terminando la guerra, todo vuelve a su cauce. Y bueno, pero yo digo que la guerra es un motivador y claramente en algunos aspectos, en el caso del trigo, Ucrania es un fuerte productor de trigo. Entonces, claramente hay efectos que tienen sentido, la propia incertidumbre que genera sobre los combustibles fósiles. Claramente hay un efecto de la guerra. Después puede haber en algunos rubros especulaciones, si en realidad correspondía, no correspondía, si algún productor se pasó de vivo, pero yo creo que ahí en eso hay que creer. En algunos rubros hay algo de eso. Hay que creer en el mercado y el mercado al final resuelve. Si por algún acuerdo alguno subió más de lo que debía, después se termina corrigiendo, ¿no? Yo creo que en eso hay que confiar en el mercado. Usted ha definido las metas económicas como muy ambiciosas. 2x3 utiliza la palabra, por ejemplo, en inflación o en otras variables que el gobierno se ha planteado como muy ambiciosas. La inflación, ustedes proyectaban este año que tendría que estar hasta septiembre entre 3 y 7% y a partir de septiembre entre 3 y 6%, el rango meta que se le llama. Hoy estamos, si todo siguiera así, cerca del 10% en nuestro país. ¿Es hora de rever esos números, de plantear números más reales, cumplibles, o hay que dejar el número como está? A ver, nosotros hoy tenemos una inflación, salió el dato el viernes pasado, está en 9,4%. Claramente va a seguir unos cuantos meses por arriba del rango. ¿Unos cuantos meses este año? Y bueno, y este año seguramente cerrando por arriba del rango. Nuestra estimación es que cerrará el año en 8,5 más o menos. Y bueno, claramente afuera del rango. Creo que la coyuntura internacional, más algunos aspectos internacionales, nacionales, han hecho ese cambio de parámetros y lo hemos reconocido de que este año no va a ser posible cumplir la meta, ¿no? Acá por eso yo creo que hay que separar lo que es los objetivos de largo plazo y que uno no, como país tenemos que ser ambiciosos y no podemos olvidarnos de que la inflación nos condiciona, que dificulta el crecimiento y tenemos que seguir apuntando a eso, que bueno, que hay momentos en los cuales la realidad es más fuerte, hay que reconocerlo, corregir. Nosotros ya lo hemos hecho, incluso en nuestras propias proyecciones, las que publicamos en el informe de política monetaria, ya hemos hecho estas correcciones y ya hemos reconocido que este año va a estar pero no hay que definir un nuevo rango meta, decir, bueno, entre el 3 y el 6 no va a estar esto. Vamos a estar entre el 3 y el 8. Ahí hay una cuestión técnica. Nosotros lo que hacemos es, cuando nosotros fijamos el rango meta, no lo fijamos para hoy.
lo que hacemos es lo fijamos para dentro de 2 años, 24 meses, que es el horizonte. Entonces, ahí lo que el Banco Central dice es, yo voy a apuntar toda mi política monetaria, que es el instrumento que yo tengo para hacer eso, para que en 24 meses esté entre 3 y 6. Y a eso estamos apuntando y hacemos... Por eso hemos ido subiendo la tasa de interés, empezamos a salir de lo que era una fase expansiva y ahora estamos en una fase contractiva de la política monetaria, es decir, estamos restringiendo la cantidad de dinero que circula en la economía, y eso lo hacemos pensando dentro de 24 meses. Y ahí no hay ninguna duda, apuntamos a estar entre 3 y 6. Otra cosa es que coyunturalmente, y además con incertidumbre, porque no queda claro cuánto más va a durar esto, vamos a estar por arriba del rango y vamos a estar unos cuantos puntos por arriba del rango. ¿Descomprime y le saca presión a la inflación que la mayoría del sector comercio no haya acordado, no hayan llegado a la idea de adelantar los correctivos salariales? Esto es, no van a aumentar los sueldos, no van a adelantar los sueldos. ¿Descomprime la inflación esto? No, yo creo que así como... La medida de ir de convocar a los consejos de salarios para ver si se adelantaban los correctivos fue una medida planteada desde el Poder Ejecutivo, no con un objetivo antiinflacionario, sino con un objetivo de decir, bueno, reconocemos que cuando negociamos las pautas se pensaba en una inflación más baja, hoy la inflación está más alta, lo reconocemos, y lo que estamos haciendo es intentar que el sector público y el privado den la recuperación que corresponda por esa diferencia en la estimación. Si hay algunos sectores que entienden que no están en condiciones y no llegan a un acuerdo, porque es así, la mayoría del sector comercio dijo que no. Ya. Claro, la situación en general de la economía, si bien creo que la recuperación ha sido muy buena, claramente hay una heterogeneidad importante. Es decir, no todos los sectores están en las mismas condiciones. Entonces, a partir de ahí parece razonable que haya sectores que digan no, nosotros no estamos en condiciones porque eso nos va a complicar la competitividad, nos va a complicar la situación económica y financiera de las empresas, con lo cual no estamos en condiciones. ¿Pero no es un alivio de inflación para usted? No. ¿No es que cuando los sueldos suben la inflación sube? Bueno, lo que llama la indexación. Pero yo a ver, hay una indexación que son reglas de juego que existen en Uruguay, que quizás hay que mirarlas y hay ciertas cuestiones que uno podría pensar en rediseñar o corregir y tomar acciones. Porque facilitarían un montón de cosas. ¿Usted cree en eso del círculo vicioso que aumenta el sueldo por la inflación y después hay más inflación y todo eso? Pero a ver, lo que no se puede hacer es echarle la culpa de la inflación a los salarios. Sí, lo que hay es una indexación que claramente es un mecanismo de protección que tienen los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo, los empresarios porque corrigen precios cuando le aumentan los costos. Entonces, la indexación no le hace bien en general a la sociedad porque en definitiva todos se están cubriendo, pero al final se corre de atrás. Ahora, dicho esto, lo que no se puede hacer es decir, no, la culpa de la inflación es de los salarios, no es así. Acá lo que tiene que haber son reglas de juego bien claras donde en la medida de lo posible haya una cierta coordinación que haga y va, que no estemos siempre corriendo una cosa tras la otra. Ahora, que no se ajuste esto, si nos va a descomprimir la inflación, así como yo dije hace unos meses, que hacer los correctivos no iba a poner una presión excesiva sobre la inflación. Pero sí algo iba a subir. Y podía haber algún riesgo, alguien podría decir, bueno, ese riesgo ahora se disminuye. Yo creo que ese riesgo sí baja un poquito. Creo que no hay que olvidarse que la gran mayoría de los convenios ya preveían una corrección. Para el año que viene. Y algunos este año. Entonces, quedaban pero lo que estaban viendo ahora es que adelantan lo del año que viene. Los que no tenían corrección este año, eso es lo que vieron que adelantan. Entonces, esos sectores tampoco eran la mayoría, era una parte. De hecho, el sector público sí está haciendo esa corrección. Entonces, puede haber un efecto mínimo, pero yo creo que ahí no se juega la inflación. O sea, la inflación, yo creo que el partido está, como decía, pensar en la inflación en un plazo mediano y largo, y por eso lo de los 2 años. Este año yo digo que sí, que claramente vamos a terminar con una inflación más alta de la que queríamos, pero este efecto podrá ser una décima, pero no va a cambiar el número. ¿Qué propondría en lugar de indexar los salarios como pasa ahora, en lugar de ir detrás de la inflación? ¿Cuál es la modificación que haría? Bueno, creo que no. A ver, la indexación es la reacción que ha tenido la sociedad
O sea, indexar es ajustar por lo que aumentó la inflación. Claro, a ver, los distintos agentes económicos, empresas, trabajadores, distintos agentes de la economía, y ven pasar durante años una inflación alta y buscan mecanismos de defensa, y es lo más sano que puede haber que cada uno busque su mecanismo de defensa. Yo creo que la indexación se va a resolver una vez que logremos tener inflaciones más bajas y que logremos coordinar hacia esas inflaciones. Pero ¿cómo hace para romper ese círculo vicioso? Suben los precios, aumenta el salario, suben los precios. Y ahí, bueno, ¿cómo lo rompe? Bueno, pero ¿por qué? Está bien, esa es una buena pregunta. Ahora, ¿por qué están siempre en 8? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué el 8%? ¿Y usted tiene respuesta? No, yo digo, bueno, eso mismo que a veces coordinamos y estamos todos, seguimos en el 8, ¿por qué no puede ser en el 3 o en el 4 o en el 5? Es decir, yo creo que se puede romper, por eso estamos haciendo que la política monetaria vaya y apunte a eso, que logre que las expectativas de inflación se alineen, y como buena parte de los países de la región, obviamente los países desarrollados ya lo hacen, la gran mayoría de los países en el mundo hoy tienen lo que se llama un régimen de objetivos de inflación, los agentes económicos le creen y después fijan precios, fijan salarios, todo en función de eso. Hacia eso es lo que tenemos que apuntar. Por eso digo, países desarrollados, pero después Chile, Perú, Colombia, Brasil, o sea, usted dice, Paraguay. cuando se negocian los consejos de salarios, que no se negocie por el 8, que se negocie por el 3 o el 4. Y claro, ya pensando, pero para eso tienen que creer. Y bueno, y el banco tiene con que, estos números que está dando ahora no le va a creer nadie. Y el banco, claro. Está claro. O sea, hasta que ustedes no estén en el rango meta, nadie le va a creer el argumento. Recién ahí empezaría a cambiar el círculo vicioso, recién ahí se rompe. Yo creo que, porque esta discusión está entre muchos colegas, ¿no? Si hay que romper la indexación y después se va a resolver la inflación, o una vez que resolvamos la inflación se rompe la indexación. ¿Usted a cuál se Yo estoy en esa última. Que primero se resuelve la inflación y después se rompe la indexación. Porque uno no le puede pedir a esos agentes económicos que no se protejan. Salvo que uno los ate de manos y cosa que creo que no sería sana. El Parlamento aprobó la ley de digitalización de cheques y de creación del cheque electrónico. Es una modificación que hay en Uruguay, que ahora se permite escanear, vamos a hacerlo sencillo, a los cheques, y también en cheque electrónico, o sea que no hay un soporte cartular, un soporte físico del cheque. Es la desaparición del cheque cartular, por más que la ley lo mantiene vigente. ¿Tiende a desaparecer, en que dentro de pocos años directamente una ley derogue al cheque físico cartular? El cheque es un instrumento muy utilizado en Uruguay, en la región, el cheque de pago diferido, en Uruguay, en Argentina, pero en muchas partes del mundo, pero que en los últimos años ha venido cayendo naturalmente. Nosotros con esta propuesta que hicimos y que se terminó aprobando hace unos días, lo que buscamos es darle una herramienta tecnológica para facilitar el funcionamiento del cheque y que uno lo pueda escanear, eventualmente que lo pueda emitir en forma electrónica. Yo creo que eso no va a cortar el hecho de que cada vez haya menos cheques. Lo que tampoco la muerte del cheque está... No, pero el cheque papel, el cheque cartular, yo creo que va a seguir por un buen tiempo. Va a seguir circulando. El cheque hoy todavía tiene algún atributo que los demás medios de pago no tienen. Muchas empresas lo terminan usando como un mecanismo de crédito. Saben que le pagan a un proveedor a 20 días, a 30 días. El proveedor con eso le está dando crédito. Y lo pasa también el proveedor. Lo puede pasar a otro proveedor. Hay una serie de usos y costumbres que yo creo que por un buen tiempo se van a seguir usando. Los demás medios de pago, como dije, no tienen esa posibilidad. No tienen esa posibilidad. Creo que cuando uno mira un horizonte más largo, ahí sí yo creo que va a terminar desapareciendo, pero creo que tiene unos cuantos años más. Por eso nos animamos. ¿Qué horizonte calcula usted unos cuantos años más? No, yo creo que si uno piensa de acá a 10, 15 años ya no hay más cheque físico. Ver cheque físico. Si el electrónico seguiría existiendo. Y en la medida que, a ver, esto ha sido motivo de discusión incluso cuando se votó esta propia ley. Las propias transferencias electrónicas, existen en otras partes del mundo transferencias electrónicas diferidas. Uruguay podía haber ido por ese camino, de hecho lo puede hacer. Bueno, entonces quizás en el futuro aparezcan otros medios sustitutos y eso haga que desaparezca incluso el cheque electrónico. Yo creo que hoy el cheque, lo que tiene el cheque además es que tiene una estructura jurídica, una estructura legal que lo blinda, que hace que los uruguayos tengamos confianza en el cheque en términos generales. Cada tanto obviamente aparecen casos de avivadas, pero en general hay confianza en el funcionamiento del cheque
y va a seguir existiendo por un buen tiempo. Obviamente, como todo, la humanidad evoluciona, pueden aparecer instrumentos mejores que lo superen. Pero hoy en la reglamentación que ustedes tienen que hacer ahora por mandato legal, porque la ley establece que el Banco Central tiene que reglamentar, ¿van a intentar promover la idea de que se abandone el cheque físico para ir al electrónico? O sea, ¿darle algún tipo de ventaja al electrónico para que se abandone el físico? No. A ver, no una ventaja específica. Lo que sí queremos es facilitar, por ejemplo, eso, de que un ciudadano tiene un cheque para cobrar, que lo pueda escanear con su celular, la imagen, mandarle la imagen al banco, y la reglamentación lo que tiene que prever es que eso se evite, bueno, o que por ejemplo alguien lo escanee 7 veces y pueda hacer alguna trampa con eso. Es decir, hay que dar las garantías necesarias para que justamente la confianza que viene en el cheque siga existiendo, ¿no? O sea, en lo que van a reglamentar ustedes, alguien tiene un cheque, lo escanea, lo manda al banco y el banco lo paga. Lo paga. ¿Y qué pasa con ese cheque? Bueno, ese cheque se le va a dar en la reglamentación algunas garantías que haga que ese cheque no se vuelva a usar. Pero lo tiene que depositar en algún lado la persona, romperlo. No, queda en poder del depositante del cheque. Y la reglamentación va a establecer que no se puede volver a escanear o algo de eso. Claro. ¿Y cómo garantizar que eso suceda? ¿No? ¿Y eso qué son? ¿Sanciones? ¿Cómo? Desde sanciones hasta dejarle una marca al cheque. Sí, ahí hay distintas alternativas tecnológicas que todavía no las terminamos de aprobar, pero la idea, a ver, lo que queremos ¿Una marca que anule el cheque o algo de eso? Por ejemplo. Lo que nosotros queremos es justamente, hoy se confía en el cheque, el uso de la tecnología no lo debería transformar en un instrumento menos confiable, sino que igual de confiable o más. Entonces, tenemos que dar las garantías para que justamente... Se termina, entonces, lo de ir al banco a depositarlo. Por ejemplo, claro. Esa es la idea. Claro. Y después va a estar la posibilidad de que uno directamente emita el cheque en forma electrónica. Pero ahí ya no hay papel, no hay que escanear nada. Ahí ya no hay que escanear nada, ahí el propio usuario, para eso se requiere que los bancos le den el software necesario, genere el cheque y lo haga circular de tal manera que que funcione sin que se... ¿Y va a haber común y diferido como en el caso del cheque físico? Sí. O sea, se va a poder emitir un cheque electrónico a 120 días, sin problema. Claro. Y eso es lo que va a estar establecido en la reglamentación. Claro. Nosotros creemos que lo primero que va a salir de la reglamentación va a ser la digitalización de los cheques y lo segundo es la emisión de o sea, la digitalización de poder escanear y enviarlo al banco. Exactamente. Y eso es lo primero que sale. Lo segundo es el cheque electrónico con todas las mismas ventajas y formas del cheque papel. Exacto. Eso implica que las personas, por ejemplo, puedan endosar un cheque electrónico también, como lo hacen hoy, claro. Y ahí se lo pasan a un tercero. Exacto. Digo, ¿eso cuándo va a estar pronto? ¿En corto plazo? ¿Qué tienen ustedes? La reglamentación esperemos que en algunas semanas esté. En el caso de la emisión de cheques electrónicos requiere la instrumentación de un software por parte de los bancos. Yo creo que ahí ya no sé responder los plazos, creo que eso puede ser un poco más largo el plazo, pero la digitalización en sí va a ser rápida. Y la gran diferencia es eso que hablamos, otra cosa no va a establecer esa reglamentación, no modifica nada la ley de cheque, el funcionamiento. No. Justamente buscamos que nuestro proyecto de ley, el que mandamos al Parlamento y que se terminó aprobando, lo que buscaba es eso, mantuvimos todas las garantías que da el régimen legal de que si uno no paga tiene el derecho a iniciar las acciones, las mismas acciones que con el físico, con el electrónico. ¿Confían los uruguayos o en a veces la viveza criolla que provoca esa desconfianza de que alguien no escanee 30 veces un cheque, de que la marca la truche, haga un invento ahí extraño como para decir, bueno, no, ya lo cobre, después aparece la imagen por otro lado? ¿Confían que realmente va a funcionar? Bueno, en eso nos vamos a preocupar en la reglamentación de que así sea, de que la confianza esté... Porque hoy la seguridad del cheque es que desaparece de la mano del que lo cobra. Esa es la seguridad máxima del cheque. Exacto. Ahora, cuando alguien lo tiene que guardar, ¿confía en el uruguayo usted? Sí, yo confío que se va a hacer un buen uso. ¿O la sanción va a ser tan grande que confía? No. Creo que obviamente hay que buscar las herramientas que hoy la tecnología permite para evitar en la enorme mayoría de los casos la posibilidad de fraude. Obviamente siempre puede aparecer alguno que inventa alguna cosa rara, pero vamos a tratar de dar todas las garantías y justamente para confiar que el cheque siga funcionando y circulando y que sea una herramienta de pago como hay hoy. ¿Le invito a una pausa? Gracias.
Continuamos a partir de mismo que en Quién es Quién con el presidente del Banco Central del Uruguay, contador economista Diego Labat. Le recordamos, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además Quién es Quién.